No, a mí me parece que la propuesta está súper buena y es cercana a lo nuestro, pero necesitamos un poco de tiempo para revisarla. Entonces yo propongo que sigamos con el carácter previo, tratemos de revisar los 2 o 3 principios. Yo creo que vamos a tener bastante acuerdo. Y nosotros después lo revisamos con calma y revisamos los 3 al tiro. Para que si paramos ahora y nos ponemos a redactar, se nos acabó. ¿De acuerdo a los pueblos indígenas? ¿Sí? Están proponiendo 3 pájaros de un tiro. Sí. Ok, De acuerdo, dicen. muy Pueblo bien. indígena, estamos de Vámonos acuerdo. más, señor moderador. Sí. Sigamos entonces con otro principio. Si quieres tú la palabra. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces veo que la buena fe está operando. Continuemos con el otro principio, por favor. Si tienen ustedes, hago la misma pregunta, si los pueblos indígenas tienen una propuesta consensuada, seguimos el mismo proceso, la declaran, la registramos y luego la conversamos. Wow. O lo pueden traer. Sí, sí, buena idea. No se puede por el tema. Tomemos una decisión rápida. ¿Quieren café o no quieren café? 5 minutos. 5 minutos de cada minuto es 60 segundos. ¿Ah? 5 minutos. 5 minutos, pero con minutos de 60 segundos. Muy bien. Vamos para allá. 5 minutos. ¿Continuar? Muy bien, los estamos esperando. A don Matías le generó apetito el debate, ¿eh? Eso no queda registrado, ¿eh? Muy bien, vamos a esperar que se sienten. Enseguida vamos a escuchar la posición o propuesta de la mesa de gobierno respecto a el planteamiento que hicieron los pueblos indígenas en relación al principio de buena fe. Perdón, yo creo que habíamos quedado en que ahora íbamos a pasar a otro punto y íbamos a ver otro concepto, por lo tanto, Ok. carácter previo. Escucho entonces que ustedes todavía se están tomando su tiempo. Ok, me parece bien. ¿Me pediste la palabra? Sí. No,
puedo leer lo que teníamos en la propuesta de agosto para carácter previo, como punto de partida. Ese artículo 14, carácter previo. Las consultas deben realizarse previamente a la dictación de la medida administrativa o legislativa que se inicie por mensaje del Ejecutivo, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 del presente reglamento. El 19 es el relativo a oportunidad de la consulta. Sí, cómo no. Enciende el micrófono, por favor. Ahí sí. La consulta debe realizarse de manera previa cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, en cada una de sus fases de desarrollo de esta y desde su etapa iniciales, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 17 del presente reglamento. Eso es lo que nosotros trabajamos. O sea, nosotros pusimos el artículo 8 aquí en carácter previo. Nosotros de revisar queríamos modificar un poco lo que dice respecto a medida legislativa, porque decía que se inicie por mensaje del Ejecutivo. Y para ser más preciso queríamos decir que es en forma previa al envío del mensaje del Presidente de la República. O sea, la consulta tiene que haberse hecho antes de que el Presidente mande la medida legislativa al Congreso. O sea, el mensaje al Congreso. No sé si me explico, porque aquí está vago, dice que se inicie por mensaje del Ejecutivo. Entonces, creemos que la consulta debe realizarse previamente al envío del mensaje por parte del Presidente. Consulta previa, sí. Bueno, Nancy Piñones. En el caso del carácter previo, que es indicador de la buena fe, la idea es evitar que se presente a consulta, digamos, una medida que ya está elaborada cuando ya sea imposible influir, digamos, sustancialmente en el diseño de la medida. Yo creo que eso es fundamental dejarlo claro. Más que eso, porque me parece medio extraño ese texto, como decir, antes que se avise a través del presidente, como que ya está, o que se mande a implementar. Creo que hay que tener que quede claro eso, de ser que tiene que ser lo más previo posible, en el fondo, antes, evitar de que se presente una consulta que ya, digamos, prácticamente está lista para mandarse solamente, sino que la idea es también influir en el diseño, codiseñar, que era lo que hablaba yo la vez anterior. La palabra codiseño indica que uno puede influir en la medida de manera importante, no solamente cosmética, sino de fondo. ¿Ya? Ajá, bien. Sí. O sea, mira, esta es una variante de lo que ya está en agosto, pero podría ser, la consulta debe realizarse previamente a la dictación de la medida administrativa. O sea, hay que queda claro que hay que hacerlo antes de que se dicte. No sé si está claro. Y en el caso de las medidas legislativas, tiene que ser antes del envío del mensaje del Presidente de la República al Congreso. Justamente para que la consulta ocurra no una vez que la medida ya fue ingresada al Congreso, por ejemplo. Tiene que ser antes. Pero yo creo que, o sea, que quede claro, sí, o sea, me parece bien, pero sin embargo hay que completarla con esto que habla del codiseño de la medida, porque si no, tampoco se da a entender, por mucho que se haga antes, de que se pueda influir en la medida, en el diseño por lo menos de eso. ¿Cómo no? Bueno, yo solamente agregar lo siguiente. Cuando hablamos de previo, también se entiende y se podría entender, claro, ustedes presentan el proceso en el cambio de ley, ¿no es cierto? Ustedes entienden previo, ¿no es cierto?, a que, ¿no es cierto?, el presidente envíe por mensaje el proyecto. Yo creo que es posible incluso de hacerlo en un momento más previo incluso a eso. Y eso es lo que nosotros estamos
proponiendo. O sea, a ver, hay un momento en donde efectivamente el proyecto de ley es un proyecto y es presentado, en este caso, al Congreso. Yo creo que el proyecto debe ser previo incluso a la presentación, porque cuando nosotros hablamos de buena fe, también nosotros dentro de nuestra propuesta establecemos, solamente para entender este proceso, no para volver atrás, pero entendemos que efectivamente dice que el Estado debe actuar, ¿no es cierto?, con especial rigurosidad y diligencia previa, ¿no es cierto?, al momento de identificar aquellas medidas que sean susceptibles de afectarnos. Por tanto, si el Estado empieza, en este caso el Ejecutivo, empieza, ¿no es cierto?, a planificar un proyecto de ley, debe tener la suficiente diligencia por parte del mismo para entender y comprender que este proyecto de ley susceptiblemente va a afectar a los pueblos indígenas. Entonces, la consulta debiese darse desde ese carácter como previo. No esperar, efectivamente, a que ya pase después del Congreso y nosotros dar una opinión post-Congreso o previa o pos a que incluso en alguna instancia el Poder Ejecutivo ya tenga armado, ¿no es cierto?, este proyecto. Nosotros cuando hablamos de ese proceso de consulta y de que sea previo es que justamente nos interesa poder tener este proceso de consulta lo más previo posible, de manera de tener claridad y incidencia real en el documento final. Ok, bien. Sí, y después acá, por favor. Tu nombre y... Francisco Carinao, Mapuche. Bueno, de acuerdo a lo que dice el convenio y coincidiendo con lo que dijo el Peña ya, en el artículo 6 dice, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle directamente, ya está hablando del carácter previo. Y en el artículo 7 dice, deberán participar en la formulación, estamos hablando de cuando se está formulando el proyecto o medida que digamos que va a afectar al pueblo. Dice participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes de programa. Entonces, ya está hablando de poder participar en la génesis de los proyectos. Y si damos la vuelta a la página, dice los gobiernos deberán velar porque siempre haya lugar, se efectúen los estudios en cooperación con los pueblos interesados. Yo también nos está involucrando en los estudios, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente y las actividades de desarrollo previstas que puedan tener sobre esos pueblos. Muy bien. Acá, por favor. Bueno, dejar bien claro que cuando nosotros tenemos el tema de que las consultas deben realizarse en el caso de las medidas administrativas antes de su dictación, y lo que se propone es que en el caso de las medidas legislativas es previo a su envío al Congreso. O sea, esa es la idea, porque si nosotros hacemos el envío al Congreso, después es responsabilidad del Congreso el proceso de consulta. Y aquí lo que estamos regulando es el proceso de consulta del Ejecutivo, por ende es previo a su envío al Congreso, como un poco para clarificar. Y efectivamente, o sea, y lo que decía Francisco, efectivamente tiene que ser previo, pero los artículos que ahí señalaba se referían un poco, por lo que yo entendí, a la participación más que a la consulta, que estamos hablando aquí. O sea, tendríamos que, podríamos hacer la distinción, pero es bueno hacerla, creo. Muy bien, gracias. Acá, luego allá. A ver, sí, yo también quiero insistir en ese tema, porque hay conceptos que son, que en el fondo son, está bien que los discutamos en la mesa, pero hay conceptos que en la práctica no se pueden plasmar, que la consulta sea antes de que sea imposible influir en la medida. ¿Eso qué significa? Perdón, Nancy, pero en el fondo, ¿en qué etapa? O que sea antes, ¿cierto?, del envío al Congreso. Ok, pero en el fondo yo tengo varias etapas desde que se me ocurre el proyecto de ley en la cabeza. Ese es el momento en que tengo que consultar, ¿cierto? No, aquí estamos poniendo algo concreto, ¿cierto? Algo concreto
que en el fondo hay distintos etapas, puede ser desde que está en el escritorio. Entonces, aquí estamos poniendo un hecho concreto, que es previo al envío al Congreso.